Buenos días, queridos amigos y amigas que nos acompañan en nuestra reflexión bíblica. Esta vez venimos desarrollando un tema y un estudio sobre el libro de los Salmos. Habíamos iniciado en la última reflexión cómo estaban conformados los Salmos, cómo estaban de manera lingüística y literaria cimentados de alguna manera en lo que era la antigua eh, poesía y escritos o hebreos. Veíamos cómo estaban conformados, cuál era el contexto y la metodología que se utilizaba para la escritura de los salmos, cuál era su trasfondo, cuál era esa geometría interna que caracterizaba los salmos, independiente de que fueran escritos por David o por Salomón o cualquier otro. Básicamente veíamos que el autor del libro de los salmos era el Espíritu Santo. Y por eso en las últimas reuniones veníamos hablando y haciendo un énfasis muy importante de quién era el Espíritu Santo, de cuál era su trascendencia transversal en la vida del creyente en Jesucristo. El día de hoy, continuando entonces con este esquema, habíamos hecho una lectura y un breve análisis de lo que era el Salmo número 1. El día de hoy vamos a ingresar en este contexto en lo que es el Salmo 2 y el Salmo 3. Y vamos a dar inicio, pero primeramente clamando al Padre para que reciba nuestra voz de agradecimiento, para que reciba como aroma agradable nuestra entrega a Él, a su palabra, a su dirección, a su directriz. Agradecerle por todo cuanto nos ha dado, nos ha permitido, nos ha otorgado. En especial agradecerle por la fe, agradecerle por nuestros seres amados y aquellos que nos aman. Gracias, Padre, por todo cuanto nos has permitido, Señor. Gracias por todo cuanto nos has dado. Señor, en tus santas manos reclinamos nuestra fe, nuestra cabeza. Nos entregamos ante ti, Señor, y a ti, aún presentando nuestros pecados, nuestros errores, nuestras falencias, clamando por tu infinita misericordia hacia nosotros, hacia los demás, hacia el mundo, y clamándote, Padre, para que no nos sueltes y nos guíes por la senda que a ti conduce. Padre misericordioso, a ti sea la gloria, a ti sea la alabanza, a ti sea la adoración, Padre, en el nombre de Jesucristo, el unigénito, nuestro hermano mayor. Amén. Bueno, veíamos en nuestra reunión próxima anterior eh, cuál era esa geometría, cuál era esa condición matemática, si pudiera llamarse así, de la forma de los salmos. Y hoy, una vez más, nos vamos a dar cuenta y vamos a ahondar un poco en este concepto a través, como les decía, de los salmos 2 y 3. Leo de la versión Reina Valera, revisión 1960, ambos salmos. Vamos al salmo número 2, titulado El reino del ungido de Jehová. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor
y los turbará con su ira. Pero yo te he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Vemos una vez más aquí en el Salmo 2 que se respeta, se observa esa forma que habíamos hablado, una condición actual, una consecuencia, una alternativa, una opción a eso y una consecuencia de asumir esa opción. Y es realmente extraordinario. En un principio, pareciera allí en el versículo 2 y 3 que pareciera un enfoque profético, no altera para nada el sentido. Habla en un futuro y que refleja de alguna manera nuestra condición actual. Qué tremendo, ¿no? Habla de una condición muy particular que en estos primeros versículos dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Entonces, no faltará quien interprete y diga, ah, entonces ser rey y ser príncipe es malo. Momento, ahí no dice eso. De hecho, en el versículo 10 plantea que no es malo ser rey ni ser príncipe. Y lo plantea de una manera clara y contundente, donde dice, ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Ah, o sea que el problema no está en ser rey. El problema es cuando siendo rey planeo contra Dios y contra Jesucristo, que es Dios. Cuando yo utilizo el poder para manipular a las personas en contra de Dios, ese es el problema. Pero el versículo 10 dice, no, si usted es rey, sea prudente. Y si es juez, admita que se le corrija. Sea humilde. Después de esto plantea, eso es lo que hacen los demás, eso es lo que hace el mundo, eso es lo que hacen los reyes, los príncipes, pero yo me entrego a ti, yo voy a multiplicar tu palabra, dice multiplicaré tu decreto, yo voy a respetar tus planteamientos y eso me llevará a constituirme en tu hijo y como consecuencia de ser tu hijo, nada me faltará. Ve todo el esquema, ve toda la situación, una vez más, allí se establece que los que obran mal de una manera torcida, de una manera distinta a la de Dios, a la de Jehová, a la de Jesús, su fin es a perdición y muerte. Su fin es la ira de Dios contra ellos. Claramente está allí. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira.
¿No es eso lo que dice? Claro. De igual manera dice que aquel que le ama, lo respeta, que hace la aprehensión de su palabra en su vida y en su corazón, este será llevado de gloria en gloria, será llevado al amor perfecto, interminable y legítimo de Dios y será constituido su hijo. En ninguna parte de este salmo dice ni que va a ser fácil, ni que el que se acerca a Dios no le va a tocar nada, va a andar en coche todo el tiempo. En ninguna parte dice eso. Pues yo no lo leí, ¿no? Es más, en ninguna de las versiones que tengo, y son varias, dice eso. La palabra es clara, es contundente. Les invito a que pensemos en esto, a que acudamos al Señor en momentos donde la política, la cultura, la idiosincrasia, la sociedad confabulen, obren y actúen en contra de las cosas de Dios. Mantengámonos firmes en oración, proclamemos su palabra, seamos ejemplo y seremos llamados hijos de Dios. La palabra es clara, es contundente, es taxativa los planteamientos que hace. Piénselo. Les invito a que vamos al Salmo número 3, que habla de una oración muy especial que David plantea en la mañana a Dios. Es bien bonita. Miremos qué dice el Salmo 3 y procedemos a aprender, a alimentarnos espiritualmente de él, a crecer a la luz de la palabra de Dios. Los invito, Salmo número 3. Veamos qué dice. Salmo de David cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Selah. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Selah. Y me acosté y dormí. Y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Selah. ¿Recuerdan que habíamos hablado del significado de esa palabrita? Selah es una palabra que quiere decir meditad en esto, pensad en esto. Y una vez más, reitero, se observa aquí esta geometría, esta forma geométrica precisa, donde en el primer aparte del Salmo observamos que se plantea una situación. Y es una situación en la que muchos, todos, nos vemos muchas veces abocados. Y es una situación de desespero, de angustia. Se plantea una situación de total caos, una sin salida. Y lo que es peor, donde las personas que están a nuestro alrededor, las personas que están cerca de nosotros,
multiplican ese estado, criticando, destruyendo, diciendo, hermano, embalado. Y la palabra nos dice allí al final de eso, piensen en esto, mediten en esto. Mire a ver si a usted le ha pasado o no le ha pasado, o si no le puede pasar a futuro. Mire a ver, piense, a ver si no estará embalado alguna vez en su vida. Posterior a esto, dice, hay una alternativa, hay una opción, y es que si tú estás conmigo, oh Dios, nada de nervios, nada de nervios. Y como sé que tú estás conmigo, yo clamo, oro a ti. Vuelve una vez más y dice, Selah. Si usted dice creer a Dios, hable con Dios, órele a Dios, dialogue con Él y piense en esto a ver si alguna vez los que creemos, cuando estamos en dificultades, no oramos a Dios. El problema es, ¿creemos en lo que estamos orando? ¿Creemos realmente en el poder de Dios? ¿Creemos que Dios está con nosotros? Ese es el problema. Y por eso la palabra nos invita, Selah, piense a ver. Allí en ese segundo bloque dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Es decir, pase lo que pase, yo estoy en piedra porque estoy contigo. Y más adelante dice, te clamé, te oré, hablé contigo. Y ahí la alternativa dice, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Ahí está la opción, ahí está la alternativa. ¿Y cuál es la consecuencia de todo esto? Sencilla. Yo me acosté y dormí. Desperté porque Dios, Jehová, me sustentaba. Es decir, estoy tranquilo porque Dios está conmigo. Dios me está acompañando. Puedo tener todo el planeta, puedo tener, dice la palabra, 10 millares de gente en contra mía, que pusieron sitio contra mí. Sin embargo, esta oración dice, levántate Jehová, sálvame Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Está confiado. Quien confía en Dios, quien cree en Dios, habla con Dios. Dios lo escucha, le da paz, lo guarda. Y lo que es infinitamente más valioso de todo este proceso, y allí está claramente en el versículo 8, que es el versículo final del Salmo 3, dice, la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Selah. Mediten en esto. Cuando Dios ha abandonado a su pueblo. Ahora bien, viene una pregunta bien interesante. ¿Somos el pueblo de Dios? ¿Somos pueblo de Dios porque realmente somos sus hijos? ¿Conocemos, aplicamos y multiplicamos la palabra de Dios? ¿O somos sus hijos porque lo dice un sacerdote? ¿O porque lo dice un pastor? ¿O porque usted hizo la oración de fe? ¿Mm? Usted es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el pastor le impuso sus manos, porque un cura dijo, todos somos hijos de Dios. Está bien. Se supone que estamos en un país libre. Usted puede decir lo que quiera.
pero que sea verdad, ese es otro tema. La salvación viene de Dios y Dios derramará su bendición sobre su pueblo. No dice sobre el pueblo, dice sobre su pueblo. El punto es, ¿cuál es su pueblo? Y lo que es infinitamente más delicado, más crónico, más agudo, ¿usted es parte del pueblo de Dios? Allí vemos cómo se refleja todo un proceso. En unas cuantas palabras se refleja de una manera muy sólida, muy fuerte. ¿Quién es Dios? Se presenta cuál es todo ese proceso, cuál es todo este eh, derrotero de las cosas. ¿Qué pasa cuando estamos angustiados? ¿Qué pasa cuando estamos tristes? ¿Qué pasa cuando estamos abocados a una realidad de dificultad? Les decía, en mi humilde opinión, los salmos son una cosa extraordinaria. Son un libro maravilloso de parte de Dios a todos nosotros. Yo les invito a que hoy que revisamos el Salmo 2 y el Salmo 3, meditemos en ello, hablemos con Dios, revisemos nuestra vida, hagamos los ajustes que hay que hacer y confiemos plenamente en Dios, porque solo en Dios estará nuestra salvación. Que el Señor les guarde, que el Señor les ministre, que tengan un excelente día.